Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Le habla su pastor Herbert Ayer desde el altar principal de Maracay, del Ministerio de Arrepentimiento y Santidad Venezuela. Qué bendición tan grande. Hoy estamos de vuelta a nuestra acostumbrada clases y lecciones de discipulado, lo que hemos titulado Discipulado y Capacitación para el Evangelismo en estos últimos tiempos. Dios nos ha ayudando muy bien, hemos recibido feedbacks impresionantes. Hemos visto cómo nuestros hermanos amados y hermanas amadas están haciendo uso muy importante de estas lecciones y los comentarios, el crecimiento, el fruto, la transformación, ya estamos viendo. Qué bendición que el Espíritu Santo está haciendo la obra maravillosa cada día más en nosotros, perfeccionándonos hasta el día de la venida del Señor. Bueno, hoy bienvenidos a todos los que están conectados con nosotros. Gloria al Señor. Ya estamos comenzando con la lección número 2. Lección número 2. Que tiene varios temas. Y hoy, el primer tema de la lección número 2 tiene que ver con la salvación. Gloria al Señor. La salvación. Entonces, comenzamos. Una buena manera de comenzar esta lección, una vez que ya tiene su cuaderno, lápiz y Biblia en la mano, como buen discípulo, gloria al Señor. Una vez que ya empezamos, es bueno comenzar desde ese punto. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Gloria al Señor. Nosotros podemos definir la salvación en distintas maneras, en diferentes maneras. Una de las formas en que podemos definirla es esta, que es la preservación o liberación de un daño o una ruina o una pérdida. La preservación o la liberación de un daño o de una ruina o de una pérdida. Gloria al Señor. Vamos a verlo desde el punto de vista bíblico en Éxodo capítulo 14. Gloria al Señor. Éxodo capítulo 14. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a la salvación desde este ángulo de la definición. En Éxodo 14 precisamente tiene que ver con el hecho, recordemos, el escenario donde el pueblo de Israel estaba a punto de cruzar al Mar Rojo. Y entonces, recordemos que Faraón y su ejército le perseguían. En versículo 13 dijo Moisés al pueblo, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová ahora. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Gloria al Señor. Desde esta definición, este ángulo, podemos ver que es la liberación de algún daño que el pueblo de Dios iba a sufrir, ¿no? De alguna ruina, una pérdida. Gloria al Señor. Entonces, en este caso, Dios proveyó una liberación del pueblo de Dios de la mano del ejército egipcio, el ejército faraónico. Entonces, esta sería de ese ángulo, ser liberado de un daño o de una ruina o una pérdida. Gloria al Señor. El otro ángulo de definición de salvación tiene que ver, desde el punto de vista del Nuevo Testamento, tiene que ver con la liberación del pecado y sus consecuencias. Se fija cómo el ser humano es liberado del pecado y sus consecuencias. Mientras la primera definición tiene que ver con ser liberados de alguna pérdida, daño o una ruina, ¿no? Física,
gloria al Señor, pero por este ángulo, ser liberado, gloria a Dios, de lo que es el pecado y las consecuencias del pecado. Desde este ángulo estamos tocando lo espiritual. El primero es físico, en esta definición es espiritual, de índole espiritual. De tal manera que esta salvación que estamos abordando tiene que ver con la vida espiritual nuestra. Gloria al Señor. Vamos un momentito a qué dice el Nuevo Testamento de la Biblia en cuanto a la salvación. Para ello vamos a acudir a Romanos capítulo 6, versículo 23. Gloria al Señor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, por cuanto todos, aleluya, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces está hablando de la consecuencia del pecado, la paga del pecado, la consecuencia del pecado es que muerte. Entonces esta muerte es pérdida de vida eterna. Se fija, esa muerte tiene que ver con lo espiritual. Gloria al Señor. Pero también está tratando el antítesis, lo contrario de la muerte espiritual. Se fija que es la vida eterna, es que el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna y lo conecta con ¿quién? Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso también podemos verlo que el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 3, habla desde esta consecuencia del pecado, habla de lo que es la salvación como algo muy grande. Algo muy grande. Vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, aleluya, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, aleluya? Entonces nos damos cuenta que el libro de Hebreos, el escritor hace énfasis, define la salvación como algo grande. De hecho, es algo grande que no debemos descuidar. De hecho, es algo grande, es un tema muy importante, lo que es la salvación nuestra, y debemos cuidar. Gloria al Señor. Entonces, en la medida que nosotros abordamos más el tema, nos vamos a dar cuenta que ciertamente esta definición se usa para referir a la liberación de la penalidad de la muerte, que es la muerte eterna. Es una pérdida grandísima. Es una pérdida grandísima aquellos que no tienen la salvación o aquellos que pierdan la salvación, aquellos que alguna vez la tienen y la descuidan y la pierdan. Desde este momento, el Señor está haciendo énfasis de cuán importantísimo es la salvación, de la cual debemos echarle la mano y cuidar nuestra salvación, porque es algo grande que no podemos perder, no debemos perder. Aleluya. Entonces, desde este ángulo, podemos entonces buscar algunas expresiones y palabras sinónimas a la salvación. Una de ellas es nacer de nuevo. Aleluya. Nacer de nuevo es la salvación. Otra, liberado del daño. Liberado, ser libre del daño. O ser liberado de un daño. Otra, preservación de la ruina o pérdida. Ser preservado de una ruina o una pérdida eterna, ¿no? Victoria en batalla es otra definición sinónima.
victoria en batalla. Wow, fuimos salvados de la mano del enemigo, haciendo referencia, por ejemplo, a una batalla. Otra definición podemos tomar es ser libre. Aleluya, librado, ser libre. Otra definición, liberado del pecado. Aleluya, liberado del pecado. En otra palabra, una persona que estaba antes en pecado, ahora al adquirir la salvación es liberado del pecado. Gloria al Señor. Otra definición sinónima es rescatar del peligro. Sí, Señor, rescatar del peligro. Gloria al Señor. Por ese peligro de caer en el infierno eterno. Aleluya. De sufrimiento eterno. Rescatar de ese peligro. ¿Se fija? Hay un peligro serio a jugar con la salvación, que es lo que Dios no quiere para nosotros. Gloria al Señor. Otra definición sinónima puede ser ser protegido de un desastre. Wow, nos salvó del diluvio, nos salvó del terremoto, de algún desastre. ¿Se fija? Ser protegido de un desastre, de un accidente. Nos salvó. Wow. Otra definición sinónima es salvando el alma del pecado. Se fija que el pecado es un asunto muy serio. Es un asunto muy serio. Más adelante vamos a ver cuál es la posición de Dios ante el pecado. Entonces, el alma que peca, morirá. ¿Se fija? Más adelante vamos a ver. Pero ser salvo el alma de alguien del pecado. Entonces, nosotros al llegar a Cristo Jesús, a recibir la salvación, somos salvos de eso, del pecado. Otra definición es recibiendo a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Todas estas definiciones son sinónimas a lo que es la salvación. Gloria al Señor. La salvación, recibiendo a Cristo Jesús como nuestro Salvador, Señor y Salvador personal. Aleluya. Muy importante entonces, con esta definición, ser liberado de pecado, de peligro, de un desastre, etcétera, pero también lo que es recibir al Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Esa es salvación. Esta es salvación. Bien, la salvación es importante entender que es un regalo que viene de Dios, que solamente podemos recibir a través de Cristo Jesús, quien murió por nosotros en la cruz. La salvación es un regalo. Cuando alguien le da un regalo, normalmente uno no lo rechaza. Alguien le da un regalo, usted lo rechaza. Es gratuito, ¿no? Algo bueno, un regalo bueno. Nunca nadie lo rechaza. Por lo general, no. Normalmente no se rechaza. Entonces, la salvación, que es algo muy especial, algo grandioso, no se rechaza. Y por tanto, es importante entender que solamente a través de Cristo Jesús es que nosotros podamos recibir nuestra salvación. Jesús nos está dando regalo de salvación. Gloria al Señor. A través de Jesús. Entonces, no debemos rechazar a Jesús. Al recibir a Jesús, estamos recibiendo la salvación. Ser liberado de una pérdida eterna, de una muerte eterna, separación eterna. Gloria al Señor. Ser liberado de pecado. Gloria al Señor. Entonces, fíjense lo que la Biblia dice en cuanto a Efesios capítulo 2, versículo 8. La Biblia dice, aleluya, porque por gracia hemos sido salvados por medio de la fe. Gloria al Señor. Por gracia, algo gratuito, no merecido. Hemos sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de nosotros. Gloria al santo nombre de Jesús.
y es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se fija? Entonces, nuestra salvación, según Efesios 2:8, es por pura gracia, algo que yo no merezco, algo que usted no merece. Gloria al Señor. Hemos sido salvados por medio de ¿qué? Nuestra fe en Cristo Jesús, creencia en Cristo Jesús, creer en Jesús, su obra salvística. Aleluya. No es por nosotros mismos, es don de Dios, es un regalo de Dios. Y no es por obras que nosotros hacemos para ganar nuestra salvación. ¿Para qué? Para que nadie toque el pecho, nadie se vanaglorie, nadie diga, por mí, porque yo lo logré. No, es Cristo Jesús, su obra redentora, su sacrificio en la cruz por nosotros, en nuestro lugar. Ahora, si nuestra salvación es por gracia, gloria al Señor, y por medio de la fe en Cristo Jesús, y no por obra, eso no implica que no estamos llamados a hacer obras. Eso no implica que las obras no valen. Claro que sí, la obra vale, pero es muy importante entender la salvación de que es una obra gratuita que Jesús nos ofreció por medio de su sacrificio en la cruz. No es algo que nosotros merecemos por lo que hemos hecho. Muy importante entender esto para que podamos desligarnos de la religiosidad, una forma de pensar religiosa que nos hace creer que por la obra que hacemos ganamos nuestra salvación. Al contrario, nosotros hacemos buenas obras como consecuencia de haber recibido a Jesús, como consecuencia de haber nacido de nuevo. Hacemos buenas obras como consecuencia de haber encontrado a Jesús, haber sido regenerado, haber sido adoptado por medio de la cruz como hijos de Dios. Gloria al Señor. Entonces se manifiestan los atributos de bondad, de misericordia, de amor, de las buenas obras a través de nosotros. Pero no es que estas obras son las que nos hacen ganar la salvación. ¿Es importante hacer buenas obras? Claro que sí, pero como consecuencia de haber nacido de nuevo. Aleluya. Ahora, las buenas obras son importantísimas, aunque no con eso ganamos la salvación, es importante. Gloria al Señor. ¿Quién puede tener fe en Cristo Jesús y no lo muestra con obras? La fe sin obra es muerta y por tanto debe haber fruto. Al nacer de nuevo debe haber fruto. Al recibir la salvación debe haber señales, debe haber manifestaciones a través de alguien que ha nacido de nuevo, que su vida ha cambiado, que está dando fruto, que la gente puede ver a decir, wow, ya este hombre, esta mujer no es como antes. Entonces es como consecuencia de haber nacido de nuevo, aunque estamos entendidos claramente que es por gracia y por medio de la fe es que somos salvos. Por gracia, nuestra salvación es por gracia. Y la gracia no implica que no debemos hacer buenas obras. Al contrario, la gracia salvadora nos lleva a renunciar a toda forma de impiedad haciendo buenas obras. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, hay algunos pasajes que podamos también leer para sustentar eso. Juan 3:16 habla, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nos damos cuenta que nuestra salvación vino por medio de Cristo Jesús. Dios, Padre nuestro que está en los cielos, nos ofrece la salvación de nuestra alma por medio de la obra de Jesús en la cruz. Entonces, muy importante que usted y yo nazcamos de nuevo. Es muy importante que usted y yo seamos salvos de la perdición eterna. Muy importante que en este día, en esta hora, si usted me está viendo, si usted me está escuchando, y usted sabe muy bien que no ha recibido a Jesús, no hay manera en que pueda usted decir, usted hace buena obra,
no hace nada malo, entonces tiene la salvación. No hay esta forma. Esta forma de pensar no está alineada con la enseñanza bíblica. No podemos de alguna forma religiosa saltar el camino a la salvación. Es por medio de Cristo Jesús. Muy importante eso. No es por medio de ninguno otro. No por medio de actos religiosos. No por medio de algunos sacrificios rituales, ¿no? Tradiciones y costumbres, ¿no? Que podamos realizar a pensar que por medio de eso tenemos la salvación de nuestra alma. No es así desde el punto de vista bíblico. Continuando de esta manera, el libro de Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, gloria al Señor, versículos 11 y 12 nos dice así. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12 dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aleluya. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Maravilloso texto. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Jesús es la piedra que los edificadores reprobaron, rechazaron. Este es el que viene a ser la piedra angular. Nuestro Señor Jesús, aleluya, que fue rechazado, es aquel ahora que edifica su iglesia. Sobre él que somos edificados. Entonces usted y yo, para ser salvo, a ser miembro del cuerpo de Cristo, a ser parte de la iglesia de Jesucristo, no puede ser otra, sino por medio de aceptar esta piedra que fue reprobada, rechazada por los edificadores. Jesús, aleluya. Y es importante el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. Esta palabra es muy clara, muy enfática. Versículo 12, Hechos capítulo 4. No hay ningún otro hombre, personajes que están presentes en este mundo o en el pasado, de la historia de la humanidad, que habrán vivido alguna vez o que incluso hayan formado algunos grupos religiosos, pensamientos filosóficos, etcétera, que puedas dar salvación al ser humano. Porque todo ser humano queda indefectuoso, incapaz de salvar a otro semejante, porque el pecado entró. Ya vamos a desarrollar esto. Ningún ser humano tiene la capacidad de salvarse ni a sí mismo ni a su semejante, otro ser humano. ¿Por qué? Por una sencilla razón, que el pecado entró al mundo por medio del primer Adán. Entonces todo el mundo heredamos esta maldición de pecado con su consecuencia de pérdida eterna, ¿no? De muerte eterna, de separación eterna, y por tanto no nos podemos dejar engañar ni confundir por ningún grupo de pensamiento social, político, filosófico, aleluya, religioso. No podemos dejarnos engañar por ningún movimiento, por ninguna agrupación, por cualquier nombre y apellido que pueda tener. Solo en Cristo Jesús hay salvación. Gloria al Señor. Muy importante afirmar, si la salvación es tan importante, tan grande para salvarnos de la pérdida eterna, entonces muy importantísimo entender cómo nosotros recibimos salvación, cómo nacemos, llegamos a nacer de nuevo. Gloria al Señor. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, con énfasis en 12. Se lo vuelvo a repetir. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús. Aleluya.
Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, solo Jesús salva, solo Cristo salva. Aleluya. Gloria a Santo. Ahora, como punto número 2 de esta enseñanza, conviene entonces, gloria al Señor, preguntarnos por qué es necesario ser salvo. ¿Por qué es necesaria nuestra salvación? En otra palabra, para reformular la pregunta, ¿por qué es necesario que usted y yo nazcamos de nuevo? ¿Por qué es necesario que el ser humano nazca de nuevo? Aleluya. Cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, mira lo que dice la palabra del Señor. Génesis, capítulo 2, versículo 7, dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Gloria al Señor. Entonces Jehová Dios formó el hombre del polvo de la tierra. Él tomó el polvo y hizo el prototipo del hombre. Primer hombre, Adán. Gloria al Señor. Y sopló su neuma, sopló su aliento. Gloria al Señor en la nariz. Gloria al Señor de este hombre que todavía no tenía vida, pero cuando sopló su aliento en su nariz, se convirtió en un ser vivo. Aleluya. Entonces el aliento de vida, el que dio vida al ser humano, valga la redundancia, que dio vida al primer Adán. Ahora, ¿qué sucede? Este primer Adán, cuando fue creado, estaba en relación directa con el Señor. Gloria al Señor. Relación directa con el Señor. Y más adelante, el profeta Ezequiel habla algo muy importante allí. Mira lo que dice en Ezequiel 18, versículo 4. El hombre en Edén tenía una vida. Más adelante, cuando el Señor sopla su aliento de vida en el hombre, se convirtió en un ser vivo. Gloria al Señor. Tenía una relación directa con Dios en el Edén, pero algo pasó. En esta edad de la inocencia, donde no había pecado, no había tiniebla, no había maldad en el hombre, se fija. Pero entonces, por producto de la desobediencia, ocurrió la caída y ocurrió la separación de la presencia de Dios. Esa pureza fue perdida, se fija, y así, echado fuera de la presencia de Dios, el Espíritu de Dios que estaba en el hombre, primer hombre, cesó de vida de Dios. Hubo cesación de vida de Dios al ser separado producto de la caída, producto del pecado. ¿Se fijan? Entonces, mira lo que dice Ezequiel, aleluya, libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Vamos a leer Ezequiel, capítulo 18, perdón. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, dice así. He aquí que todas las almas son mías. Todas las almas son mías. Este es el Señor hablando. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces se está hablando de una muerte que es separación, cesación de vida de Dios, producto del pecado. Gloria al Señor, producto del pecado. Entonces el hombre pierde la vida que Dios puso en él. Ese aliento, el Espíritu de Dios que le dio aliento, que le dio vida, mejor dicho, el Espíritu de Dios, el aliento de Dios que le dio vida al primer hombre, Adán, cesó de vida porque pecó. Al desobedecer a Dios, pecó. El pecado trae muerte. El alma que pecare, este morirá, dice Ezequiel. Dios hablando a través de Ezequiel.
Y en el mismo versículo 20 dice así, aleluya, el alma que pecare, esa morirá. Estamos en Ezequiel 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, de nuevo está enfatizando, repitiendo, que el alma que pecare, esta morirá. Entonces, sabemos que el pecado trae muerte. Por esta razón, hay algunas leyes espirituales que es importantísimo entender para justificar el por qué es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué necesitamos ser salvos? ¿Por qué necesitamos ser liberados del pecado? ¿Por qué necesitamos ser liberados de la consecuencia del pecado, que es la muerte, separación eterna de Dios? ¿Por qué tenemos que ser rescatados de allí? Aleluya. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, voy a leerlo, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se fijan? ¿Por qué yo necesito nacer de nuevo? ¿Por qué es necesario ser salvo de todas estas cosas que hemos hablado? Del pecado, la consecuencia del pecado, la muerte. ¿Por qué es necesario que usted y yo recibamos a Jesús? Para nacer de nuevo, para ser salvo, para recibir nuestra salvación. Por cuanto todos pecaron. Si el bebé que nació de nuevo hoy, que nació hoy, un bebé que nace hoy al mundo, también viene con la maldición del pecado. Y el pecado trae consecuencias, separación de Dios. Entonces ese bebé, aunque tiene vida biológica, carece de la vida de Dios. Está condenado a la perdición eterna. Está condenado al infierno. Está condenado a estar lejos. Está siempre separado de la fuente de vida. Separado de Dios mismo. Separado de la presencia de Dios. No ha hecho nada malo personalmente, pero ya vino con herencia del pecado. ¿Se fija? Entonces es necesario que cada ser humano reciba a Cristo Jesús para nacer de nuevo, para recibir su salvación. Recuerda que no hay salvación sino por medio de Cristo Jesús, nuestra aceptación de Él. Gloria a Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Romanos capítulo 6 también nos dice eso. Capítulo 6, versículo 23. Mira lo que dice. Aleluya. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ve? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El salario del pecado, la consecuencia del pecado del hombre desde el Edén, produjo ¿qué? Muerte. Pero el regalo de Dios, lo que Dios nos regala, favor no merecido, es vida eterna. Aleluya. Ya no separación eterna, ya no muerte eterna como consecuencia de pecado, sino vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, lo recibimos en nuestros corazones, entonces nacemos de nuevo. Gloria a Dios. Entonces la salvación llega a nosotros. Eso es lo que está diciendo. De manera que el resultado del pecado es que el hombre necesita, sin duda alguna, un mediador que nos reconcilia, nos restaura de vuelta a nuestro Dios, el Creador, nuestro Padre, el Creador. También necesita el mediador para que nos libere de la muerte eterna, de la separación eterna. Necesita el mediador para que por medio de él recibamos regalo de Dios, la vida eterna. Aleluya.
De manera que esta es la razón por la cual es necesario que cada ser humano, cada uno de nosotros, debamos recibir a Cristo Jesús para nacer de nuevo. Muy importante esto. De manera que si a usted le llega a cristianos, hermanos, hermanas, y le están hablando de plan de salvación, es un favor muy enorme lo que le están haciendo. No tiene por qué rechazarlo. Si está entendiendo esto, no tiene por qué endurecer su corazón. Porque al rechazar el regalo de vida eterna, prácticamente y literalmente está escogiendo perdición eterna en el lago de fuego, que es lo que Dios no quiere que usted y yo vayamos allí. Amén. Gloria al Señor. Es necesario entonces que Jesús vino a esta tierra, en este mundo, como ser humano, pero Él es Dios. Jesús es Dios, quien bajó, descendió de su gloria, del trono de Dios, y tomó forma de siervo. Aleluya. No hizo pecado, pero llevó el pecado de la humanidad sobre Él y murió muerte de cruz. Eso es lo que llamamos, cristianamente llamamos la muerte sustitutiva. Aleluya. Jesús nos sustituyó en la cruz. Somos usted y yo que merecíamos la muerte porque somos pecadores. Hemos pecado, nuestra propia culpa, nuestro propio pecado, con lo que heredamos de Adán. Somos nosotros los culpables que merecemos ir a la cruz. Pero Jesús tomó mi lugar. Jesús tomó el lugar suyo también. Jesús tomó el lugar de toda la humanidad. Jesús tomó el lugar del bebé que nació biológicamente recién. Jesús tomó todo nuestro lugar. Llevó nuestro pecado sobre Él para que usted y yo no tengamos que morir eternamente, separados de Dios. ¿Se fija? Esa es la muerte sustitutiva. Al entender esto, que su mano fue clavada por mí, por mí, su cabeza cargaba que corona de espina era por mí. Los azotes que sufrió Jesús, el rechazo, la humillación, el escupido, los golpes, tanta cosa terrible que sufrió nuestro Señor Jesús, era por usted, por mí. Aleluya. Es la muerte sustitutiva de Jesús en nuestro lugar. No debemos rechazar jamás la salvación. Nunca debemos rechazar quien nos presenta plan de salvación. Quien nos llega y nos está hablando de Jesús, nos está haciendo un tremendo favor. Por eso, esta capacitación para evangelismo en estos últimos tiempos es sumamente importante. No hay tiempo para perder. Aleluya. No hay tiempo para perder tiempo. Decir, no, yo no estoy listo para ser salvo, no estoy listo para recibir a Jesús. ¿Qué tiene que hacer? Si está entendiendo esta lección, debe entender que usted no puede salvar a sí mismo. Yo tampoco puedo salvar a mí mismo. Por eso es que tuve que recibir a Jesús para nacer de nuevo. Y usted necesita a Jesús también. Todo ser humano, llámase un presidente, un gobernador, un alcalde, un intendente, un superintendente, un famoso, un rico, un pobre, un deportista, un militar, un policía, un gordo, un flaco, un alto, bajo, azul, amarillo, como sea, negro, disculpe, asiático, americano, europeo, africano, donde sea, ser humano, todo ser humano necesitamos recibir a Cristo Jesús para ser salvo de la perdición eterna. Aleluya. Entonces es amor cuando alguien nos llega a presentar un plan de salvación. De manera que mi estrategia de salvación, estrategia de evangelismo es presentar salvación a todo ser humano, sin descartar a nadie. Muy importante este énfasis. ¿Cuál es el evangelismo? Entrenamiento, disculpe, desde este punto de vista. Entender que todo ser humano necesita salvación. Necesitamos recibir a Jesús. Por eso cuando salimos a la calle no descartamos a nadie. A todo ser humano necesita salvación. Aleluya.
Gloria al Señor. Vamos a ver en Lucas capítulo 19. Mira lo que dice la bendita palabra del Señor. En Lucas capítulo 19. Aleluya. Versículo 10. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice así. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Porque el Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Entonces, todo ser humano estuvimos extraviados, perdidos. Jesús vino a rescatarnos. Jesús vino a buscarnos. Para eso Jesús dejó su trono y vino a la tierra. Por tanto, todo ser humano necesita a Jesús. Necesitamos recibir a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Sí, Señor. Todo ser humano necesita recibir a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Jesús es el que vino a reconciliarnos con Dios el Padre. Jesús es el que vino a declararnos libres de culpa. Wow, ¿cómo lo vamos a rechazar si había un cargo contra nosotros? Jesús es el que vino a justificarnos delante de Dios el Padre. Recibimos la justificación, o sea, declarado libre de pecado, libre de culpa. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo vamos a rechazar a Jesús? Al menos que no hayamos entendido. Al estar entendiendo esta lección, nos damos cuenta que, wow, es una bendición recibir a Jesús para vida eterna. Gloria al Señor. Jesús vino a liberarnos de la muerte eterna. Amén, amado. Entonces, ¿qué es esto que podemos resumir por ahora? Muy importante por las siguientes razones. Muy importante la salvación por las siguientes razones. De resumen, la salvación es un mandato de Dios. Es una orden de Dios para cada persona nacer de nuevo. Aleluya. Como acabamos de ver, todos pecamos y estamos separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios, destituidos de la presencia de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada ser humano, cada persona, es una orden de parte de Dios a que nazcamos de nuevo. Vamos a ver, sin nacer de nuevo, no podemos entrar en el reino de Dios. Esa es otra razón por la cual tenemos que nacer de nuevo. Mira lo que dice el libro de Juan, aleluya, capítulo 3. Vamos un momentito, esta conversación maravillosa entre Jesús y Nicodemo, el fariseo religioso, docto en la ley, este judío, va a Jesús y le hace la siguiente pregunta. Juan capítulo 3, versículos 3 al 7. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se fija, solamente los hijos de Dios, solamente los que hemos nacido de nuevo, podemos entrar en el reino de Dios para la vida eterna, ser salvo para vida eterna. Entonces, una orden de parte del Señor. Gloria al Santo. Seguimos leyendo, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Se fija que Nicodemo no estaba entendiendo este asunto espiritual. Al principio yo le hablé de que esta salvación bíblica que estamos hablando tiene que ver con lo espiritual. Nicodemo, doctor en la ley, no estaba entendiendo lo espiritual, era religioso. Se fija, es necesario entender lo espiritual. Él pensaba que es imposible volver a entrar en el vientre de una madre, ya siendo viejo ya. ¿Cómo vuelvo yo a entrar en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? No es esto que el Señor estaba hablándole. El Señor le estaba hablándole de índole espiritual. Mira lo que sigue diciendo. Respondiendo Jesús,
de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces está hablando de un nuevo nacimiento en espíritu, aleluya, de agua y de espíritu. Fíjese, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De manera que nacer de agua es importante y nacer de espíritu es importantísimo. ¿Cuál es esto? Sencillamente, cuando recibimos a Jesús, estamos recibiendo el efecto de la Pascua. Aleluya. Oiga, sin la Pascua no hay Pentecostés, que es el derramamiento del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Sin la Pascua, sin el Cordero de Dios, sin aceptar la obra de la cruz, no hay efecto Pentecostés. No hay efecto del Espíritu Santo en nuestra vida. No hay posibilidad de nacer de nuevo en espíritu. Es por medio de la cruz, por medio de Cristo Jesús, aleluya, aceptándolo. Entonces Jesús murió, resucitó, fue alzado, glorificado, ascendido al cielo, pues rogó al Padre, envió su Espíritu, el Espíritu Santo maravilloso, aleluya, que viene cuando somos predicados, nos predican la palabra de Dios y abrimos nuestro corazón, recibimos a Jesús, Él va a entrar en nuestro corazón. Él va a entrar, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Es algo espiritual que la mente humana no puede entender, pero podemos sentir los efectos y podemos ver los efectos cuando nacemos de nuevo, cuando somos regenerados. Aleluya, cuando nacemos en espíritu, puede ver, aleluya, el efecto de cambios en la vida de la persona. Puede ver efecto de cambios en la conducta de la persona. Puede ver el efecto, la manifestación de cambio de lenguaje, de actitudes, de pensamiento, de deseos, de voluntad. Gloria al Señor, que queremos agradar a Dios, queremos andar con creyentes de nuestro mismo índole. Aleluya, creyentes en la fe en Cristo Jesús, creyentes que están buscando entrar en el cielo. Es decir, aunque la mente humana no puede entender o calcular cómo es esto de nuevo nacimiento, porque es algo espiritual, se fija. Sin embargo, podemos ver sus efectos. Usted no ha visto a alguien que era antes alcohólico y ahora ya no quiere beber. No ha visto a alguien que antes odiaba a los cristianos, ahora ama al pueblo de Dios. Ha visto a alguien que estaba apartado del templo, apartado de la cosa de Dios, ahora siempre está buscando a Dios, está con los creyentes. Antes escuchaba canciones mundanas de mala lírica, mala, que insinúa, induce al sexo libre, a la cosa mala, ¿no? Pero ahora ya no quiere eso. Ahora su alma está anhelando lo espiritual. Ahora come la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, busca la presencia de Dios en oración. Ahora quiere ayudar a los necesitados, los pobres, los ancianos. Ahora su pensamiento siempre está en Dios. Se puede ver el efecto del nuevo nacimiento. ¡Aleluya! Tremendo. Antes era asesino, ahora ya no. Como Pablo, Saulo de Tarso era antes. Están oficios malos, persiguiendo la iglesia, al pueblo de Dios, los ministros, presenciando cómo apedreaban hombres de Dios, como Esteban, por ejemplo. Pero cuando se encontró con Jesús, aleluya, y recibe a Jesús, nació de nuevo, gloria a Dios, ahora dejó de asesinar, dejó de perseguir al pueblo y los ministros de Dios. Ahora está en la fila del Señor, predicando la palabra, haciendo buenas obras de salvación, producto de haber tenido un encuentro con el Salvador Jesucristo, nuestro Señor maravilloso. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Siento la presencia maravillosa de nuestro Dios. Siento la presencia. Hablando estas cosas maravillosas. No hay forma de explicarlo con palabras. Es algo muy especial lo que uno siente cuando habla estas cosas con pasión, no con teatro. Viene espontáneamente. No he aprendido, memorizado.
viene del Espíritu. Oh, gloria. Entonces, aleluya. Este es nuestro Señor. Siguiendo, dice esto, es necesario nacer del Espíritu y de agua. Ahora, ¿cómo es esto? Recibimos a Jesús por medio de la proclamación, la confesión, y el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Gloria al Señor. Pero también debemos nacer de agua, que es el bautismo en agua, no por aspersión. En las siguientes sesiones vamos a estar tocando bautismo en agua. Oh, gloria. Que Jesús mismo dejó el modelo para seguir. Bautismo en agua. Entonces nuestra salvación debe ser completa. Hacemos la oración de fe, pero ahora tenemos que proceder a bajarnos a las aguas. Porque Jesús dijo, nacer de agua y de espíritu. Aleluya. De agua y de espíritu. Aleluya. Entonces, versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, nacemos biológicamente por voluntad de padre y madre, pero ese no nos permite entrar. Tenemos que ser regenerados, tenemos que nacer de nuevo por medio de Cristo Jesús. Recuerda la Pascua y el efecto Pentecostés. Amén. La Pascua y el efecto Pentecostés. Gloria al Señor. Entonces, maravilloso cuando Jesús le da estas explicaciones a Nicodemos. Continuando con la enseñanza, vamos a ver ahora que es necesario, gloria al Señor, entender cómo uno nace de nuevo. ¿Por qué era necesario? Es necesario nacer de nuevo. Ahorita es necesario entender cómo nace uno de nuevo. Gloria al Señor. Nuestra salvación comienza, número uno, con nuestro arrepentimiento. Es que nos es predicado la palabra relevante, el mensaje salvístico, el mensaje de la cruz, las buenas nuevas de salvación, la cruz y la sangre de Cristo Jesús que fue derramado, que nos debe llevar a entender que fue por nuestro pecado que Jesús fue a la cruz. Y al escuchar este mensaje, su muerte, su resurrección, la esperanza maravillosa que tenemos en Cristo Jesús, que Él promete volver por aquellos que esperamos en Él. Gloria al Señor. Que Él promete volver por aquellos que nos guardamos en santidad de vida para Él. Promete volver por aquellos que hemos sido comprados por la sangre de Él. Promete volver por aquellos que hemos nacido de nuevo, llenos del Espíritu Santo. Promete volver por aquellos que pertenecemos a su pueblo. Este mensaje relevante debe llevarnos al arrepentimiento. El mensaje de salvación que nos debe predicar, sin duda alguna, debe tocar el aspecto de pecado. Entender por qué Jesús vino, por qué fue a la cruz, cuál era la consecuencia de no recibir a Jesús. Muerte eterna, juicio eterno, separación, el infierno, toda esa cosa nos debe llevar al arrepentimiento. Es decir, por mi culpa, por mis pecados, Jesús sufrió todo eso por mí. Para salvarme. Eso me compunge, me quebranta, me hace doler el corazón. Entonces yo me arrepiento, hago cambio de rumbo, se metanoia, cambio de la manera de pensar y de actuar, metanoia, arrepentimiento. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Este es el componente que estamos tocando ahora. Podemos ser salvos comenzando con el arrepentimiento. Y luego la confesión de nuestros pecados. Aleluya. De manera que confesamos nuestro pecado delante de Él. Él nos va a perdonar. Él nos va a perdonar por la sangre de Jesús, por los méritos de Jesús. Pero también confiando en el Señor Jesús, creyendo en Él, en sus promesas maravillosas que nos ha dejado. Entonces estoy tocando un aspecto muy importante
arrepentimiento, confesión, fe en Cristo. Aleluya. Confianza en Cristo. Mi fe en Cristo. Entonces vamos a explorar estos tres componentes. Romanos capítulo 10. Vamos a leer el libro de Romanos capítulo 10. Gloria al Señor. Versículos 9 y 11. Mira lo que dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Porque si confesares con tu boca, confesión, declaración de boca, reconociendo, aleluya, confesión de nuestro pecado y también declarando Jesús, gloria al Señor, recibiéndole como nuestro único Señor y Salvador, creyendo en nuestro corazón que Dios le resucitó de los muertos, la doctrina de la resurrección de los muertos, que es sumamente importante como fundamento de la fe en Cristo Jesús. Por cuanto Él resucitó de los muertos, venció la muerte, usted y yo, al creer en Él, también seremos resucitados cuando Él viene a recibir su iglesia en la nube. Aleluya. Entonces dice, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso es lo que llamamos la oración de fe, porque con el corazón se cree para ser justificado, declarado libre. Cree en Cristo Jesús, serás salvo tú y tu casa. Con el corazón se cree para ser justificado, es decir, declarado libre de culpa, pero con la boca se confiesa para salvación. Las dos cosas deben ir juntas. Yo debo creer, debo confesar. Aleluya. Debo arrepentirme, debo confesar, debo creer en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es entonces la confesión? La confesión es reconociendo a Jesús como Señor. ¿Usted ha confesado a Cristo? ¿Ha proclamado con su labio? ¿Reconoce que Jesús es el Señor? Él dice, en otro pasaje dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os he mandado? Si me aman y yo soy su Señor, mi palabra guardaréis. Aleluya. Entonces, si Él es el Señor de nuestra vida, decimos, ejecútase. Obedecemos plenamente todo lo que Él nos dice. No debatimos, no argumentamos, no racionalizamos, sino obedecemos al pie de la letra todo lo que nuestro Señor nos manda. Amén. Aleluya. También admitiendo que Jesús es el Señor. No solamente reconociendo, sino recibiéndolo, admitiéndolo a Él en su corazón, para que Él toma asiento, el trono en su vida. Amén. Toma el trono de su vida. Gloria al Señor, que reine sobre nosotros. Si Él es Señor y Rey, gloria al Señor, que reine en nuestra vida. ¿Se fija? Ya no somos nosotros que debemos mandar más en nuestra vida. Ya no somos de nuestra propia voluntad lo que debemos seguir. No, sino la voluntad del Señor nuestro. Aleluya. También es un acto de proclamar abiertamente a Jesucristo. Ya usted, si ha nacido de nuevo, no puede esconder su identidad en Cristo. Usted lo proclama, que todo el mundo conozca. Así como Jesús murió públicamente en la cruz, usted proclama públicamente que Jesús es el Señor de su vida. Desde esta perspectiva, ya no le da más vergüenza confesar y proclamar a Jesús. No le debe dar más vergüenza. Aleluya. La gente tiene que saber. Profesar a Jesús. Profesar su fe en Cristo Jesús. Su creencia en Cristo Jesús. Muy importante. Ya no le da pena. Amén. También reconociendo que usted y yo somos pecadores. Debemos reconocer. Al final de esta sesión vamos a integrar todo lo que estoy hablando. Lo vamos a hacer en un ejercicio sencillo que llamamos la oración de fe. Aleluya. Para recibir a Jesús. Así que no se vaya. Confesar el pecado
se convierte en la última fuente de nuestra salvación. Algunas escrituras que podemos usar para apoyar este pensamiento son varias. Vamos a verlas. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 1, vamos al versículo 9, perdón. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor. Se fija, entonces la confesión es necesaria para que seamos perdonados de todo nuestro pecado, de toda nuestra maldad. La sangre de Cristo Jesús tan poderosa es como para perdonar todo, no algunos. La sangre de Jesús es tan poderosa para perdonar literalmente todo tipo de pecado, excepto el orgullo, la altivez, la soberbia. Dios mira de lejos al altivo y da gracia al humilde. Aló, aleluya, gloria al Señor. Entonces hoy nos vamos a practicar la humildad, recibir a Jesús, confesar a Jesús, confesar nuestros pecados y Él va a perdonar. Gloria a Dios, Él nos va a purificar por la sangre de Jesús. Vamos a ver otro en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, gloria al Señor, versículo 16, mira lo que dice. Versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muy importante, la Biblia nos manda a confesar nuestro pecado unos a los otros. Si usted ofendió a alguien, hizo algo indebido a alguien, es contra Dios que se hizo, pero también hay afectación aquí en la tierra, ¿cierto? Entonces, confesar, el que encubre su pecado no será prosperado, pero el que lo confiesa y se aparta de ello, hallará misericordia o alcanzará misericordia. Entonces, no podemos encubrir aquellas cosas que hemos hecho mal contra Dios y contra nuestros semejantes. Debemos confesar para recibir el perdón y apartarnos de ello. Gloria al Señor. Así viene también con ello la sanidad. Muy importante ese tipo de cosas. Usted no ha visto cuántas personas tienen cosas escondidas en su vida, se ha convertido en un secreto, está en el corazón. No se soltó, no lo confesó, lo tiene ahí escondido y hay remordimiento de conciencia. El alma queda enfermo, la mente se pierde fuerza, los huesos se carcomean, ¿no? Empieza a perder hasta peso, sufre de insomnio, ¿no? Muchos desequilibrios de salud, solo porque está guardando el pecado. Hay algo oculto que no ha confesado. Como pastor puedo dar testimonio de esto. Hay gente que está incluso en el borde de muerte y está sufriendo, pero tiene algo en el corazón. Cuando el Espíritu Santo nos hace discernir tal y encaminamos, ayudamos a tal persona a confesar, y usted ve cómo recibe una liberación en su alma, el perdón de Dios, y poco tiempo después pasa tranquilo al otro mundo. ¿Se fija? Se va esta persona. O en otros que el Señor los sana, los restaura. El Señor los sana, le devuelve la vida normal. Eso también ha sucedido. Entonces, la confesión es algo muy poderoso que debemos hacer, aún en intimidad con Dios y también cuando sea necesario con nuestros semejantes, confesar lo que hay allí indebido. También Proverbios 28, vamos a ver Proverbios capítulo 28, gloria al santo nombre de Jesús. Proverbios 28, versículo 13, dice así: el que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aleluya, que es lo que estaba comentando hace rato. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria al Señor. Entonces, no tiene sentido, no es provechoso cubrir los pecados, tener algo oculto allí en la vida, en el corazón. Dejamos confesión, hagamos confesión y dejamos el asunto libre, que el Señor nos libere de ese peso de pecado que carcomea, que hace daño, para que nuestra vida sea prosperada en lo espiritual, en el alma y en lo físico, en lo material también. Salmo 32, versículo 5, hay un consejo importante. Salmo, gloria al Señor, Salmos, capítulo 32, versículo 5, dice así: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aleluya. Sí, Señor. Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, hay poder en la confesión. Gloria al Santo. Por el otro lado, como tercer componente, hemos hablado de cómo nosotros nacemos de nuevo y hemos dicho que es necesario la confesión. Gloria al Señor. Es necesario el arrepentimiento, la confesión y también, aleluya, la fe en Cristo Jesús. Creer en Cristo Jesús. Creer en nuestros corazones. Entonces, teniendo fe en Cristo Jesús, es confiando en Dios, confiando en Él como Hijo de Dios, confiando en Él como aquel que venció la muerte, confiando en Él como aquel en la cual podemos depositar nuestra vida en su mano. Aleluya. Podemos confiar plenamente en Él, depositar nuestra confianza en Él. De manera que la fe viene precisamente por el oír y oír la palabra del Señor. Romanos 10, versículo 7 habla eso. La fe viene por el oír y por el oír la palabra del Señor. Vamos a ver qué es entonces la fe. Si estamos hablando de tener fe en Cristo Jesús, es bueno entonces saber qué es la fe. Este texto bien conocido en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice así. Aleluya. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Gloria al Señor. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, la fe es maravilloso. Que nosotros tenemos que tener certeza de lo que aún no estamos viendo. Entonces, esta salvación tenemos que, aunque no lo veo físicamente tangible con sus ojos, y podemos sí notar los efectos, cambios, podemos verlo, ¿no? Entonces, es importante tener fe, la certeza de lo que, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, nuestra fe en Cristo Jesús debe ser allí, intacta. Nuestra fe viene al oír y oír la palabra de Dios. Por ejemplo, ahorita usted está escuchando la palabra y su fe está creciendo. Tal vez hay algo en su vida que usted pensaba que, wow, ¿será que Dios puede perdonarme? Pero acaban de escuchar que no hay ningún pecado que Dios no puede perdonar, excepto la altivez y el orgullo. Se fija, la soberbia, que uno tiene que hacer cambio. Gloria al Señor. Nuestros pecados, todos han sido pagados en la cruz.
Entonces tenemos que tener fe en el Hijo de Dios. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que tener convicción, gloria al Señor, en la palabra del Señor. Gloria a Dios. También en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero que usted sepa que por cuanto usted ha tenido fe en Cristo Jesús, su alma no se va a perder, va a tener vida eterna. Ahora recuerda que la fe sin obra es muerta. Sí, yo creo en Jesús. Sí, yo creo que murió y resucitó de los muertos. Ajá, pero lo está demostrando con hechos. Eso es lo que Dios quiere. No basta solo creer teóricamente nomás o filosóficamente. No, también debe traducirse esta fe en obras prácticas, en hechos, la fe con obras. Gloria al Santo. Entonces, Primera de Juan, capítulo 4, también nos da énfasis. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15, dice así. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15, dice. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Aleluya. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. No solamente que Dios permanece en él, sino él también en Dios. Al confesar que Jesús es el Hijo de Dios, nosotros permanecemos en él, debemos permanecer en él. Si permanecemos en él, él permanece en nosotros. Aleluya. Gloria al santo nombre de Jesús. De tal manera que el arrepentimiento, haciendo cambio de vida, el confesar nuestro pecado y confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el tener fe en él, depositar nuestra confianza en él, son condiciones necesarias para nacer de nuevo. Hay otras escrituras que podamos agregarle, por ejemplo, Romanos 14, versículo 11, ¿verdad? Para terminar, gloria al Señor, con estas escrituras que podamos añadir para terminar. Romanos capítulo 14, versículo 11, dice así, Romanos 14, versículo 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Amén. Gloria al Señor. Salmo 24, versículo 10. Salmo 24, versículo 10. Salmo 24, versículo 10 dice, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de gloria, que debe entrar en nuestro corazón y reinar y gobernar. Aleluya. También, libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 6, Proverbios 3, 6, dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Se fija, reconózcalo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas, tus caminos. Gloria al Señor. Le vamos entonces a dar, aleluya, alguna tarea para que pueda hacer, que en este caso son citas bíblicas, que usted va a repasar todas las citas bíblicas que le acabo de dar y además de eso, toma nota. Lea Filipenses 4, versículo 13. Filipenses 4, versículo 13. También lea Proverbios 16, versículo 3. Proverbios 16, versículo 3. También Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro 5, versículo 7. Gloria al Señor. Romanos 11, 36. Romanos 11, 36.
También tenemos Salmo 9, versículo 10. Salmos capítulo 9, versículo 10. Y tenemos Efesios 6, 16. Efesios 6, 16. Y por último, Marcos 10, versículo 52. Bueno, de esta manera hemos llegado a esta primera parte de la lección 2, que es la salvación. En la próxima lección vamos a estar viendo la salvación como un don, la salvación como por gracia y el resto final para completar este estudio de la salvación. Recuerda, antes de orar, muy importante que sin el bautismo en agua, su salvación no está completo, porque Jesús dijo, es necesario nacer de agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Así que, viendo este discipulado, es un contenido muy importante. Apenas terminando, usted puede bajar incluso a las aguas si así lo desea. Yo le animo a que tome la decisión de bajarse a las aguas en obediencia a la palabra del Señor, y la obediencia siempre trae bendición. Ahí donde está, quiero que podamos renovar nuestra fe, si tal vez algún momento lo haya hecho antes, y si es la primera vez que usted va a recibir a Jesús, a nacer de nuevo, a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy, pues cierre sus ojos ahí donde está y repite esta oración muy sencilla, corta, pero poderosa después de mí. Ya conmigo. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias porque tú me amas tanto que entregaste tu unigénito en la cruz en mi lugar. Gracias porque la tumba no pudo contra él, que resucitó de los muertos para que yo pueda recibir este regalo de salvación. Hoy yo reconozco que soy pecador y solo tú puedes salvarme. Por eso te pido perdón. Perdóname, Señor. Te abro mi corazón y te recibo hoy como mi único Señor y Salvador. Escribe mi nombre en tu libro de la vida y nunca más borrarlo. Yo te doy gracias por la salvación de mi alma. Dame tu Espíritu Santo y úngeme, Señor, para servirte y a vivir una vida agradable para ti hasta que tú vengas por mí en el arrebatamiento. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Le felicito. Si usted hizo esta oración en esta noche, felicitaciones. Ya usted, su nombre está escrito en el libro de la vida, acaba de nacer de nuevo y necesita más consejo para seguir caminando con Dios, a crecer. Gloria al Señor, a prepararse para el arrebatamiento. Así que nos puedes escribir, ahí está nuestro número, al pie de la pantalla, 0426-533-3564. 0426-533-3564. Aquí en Venezuela tenemos varios altares en distintas ciudades. Usted nos escribe y vamos a direccionarlo para que sea parte de esta familia del Ministerio de Arrepentimiento y Santidad que se está preparando para la gloriosa venida del Mesías. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Shalom.